Muy buenas noches a esta cuarta y última sesión, esta cuarta y última conferencia y conversación, en esta ocasión dedicada a hablar sobre América Latina y sobre Borges con el profesor Edwin Williamson. Y es un altísimo honor para mí y para el Colegio Nacional tenerlo aquí. El profesor Williamson es profesor de estudios hispánicos. La cátedra se llama el Rey Alfonso XIII en la Universidad de Oxford. No voy a mencionar todos sus títulos, es un experto desde siempre en su carrera universitaria en literatura hispánica y en estudios clásicos del siglo de oro de Cervantes, de nuestras raíces literarias en lengua castellana. Es autor de el libro Penguin History of Latin America, la historia de América Latina, que publica la prestigiada y mundialmente famosa editorial Penguin. La traducción al castellano de ese libro es reciente relativamente y la hizo el Fondo de Cultura Económica, y es autor también de una biografía clásica ya sobre el enorme escritor Jorge Luis Borges. Entonces vamos a conversar sobre esos dos temas, a dividir nuestra sesión entre esos dos temas, que están mucho más ligados, como ustedes van a ver, de lo que parece. No se trata de dos libros aislados uno de otro, sino dos libros que se han conectado en la biografía y en el interés del profesor Williamson. Solo quiero agregar, antes de comenzar a preguntarle sobre estos libros suyos, que yo recuerdo en algún momento de 1900, creo que fue en 1994 o 3, que Octavio Paz me llama por teléfono y me dice: estoy absolutamente entusiasmado con este libro, cómprelo de inmediato. Y era la historia de Latinoamérica de Edwin Williamson. Estaba feliz Octavio Paz, porque se trata de un libro que, sin soslayar en absoluto los aspectos políticos, económicos, sociales de América Latina, le da un peso específico, el peso que merece y el peso además que se necesita para comprender a América Latina, a la dimensión cultural y en particular artística y literaria de América Latina. Esa es una de las razones por las que Octavio Paz estaba tan entusiasmado con el libro. Bueno, yo lo leí creo que en 2 ocasiones y me sirvió muchísimo para los libros y los textos y los artículos sobre América Latina que he escrito. Pero quiero decir que la edición del Fondo de Cultura Económica de la Magna Historia de Edwin Williamson también nos enorgullece, porque es volver a la gran tradición original del Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica lo estableció, lo creó Daniel Cosío Villegas, justamente para unir a través de la cultura a los países de América Latina. El interés por la historia, por el pensamiento, por la cultura, por la literatura. La mejor tradición, el mejor Fondo de Cultura Económica fue aquel que irradió a toda América Latina. Entonces, ¿qué mejor homenaje a la tradición del Fondo de Cultura Económica que la publicación
reciente de esta obra. De modo que bienvenido, Edwin Williamson, a el Colegio Nacional. Y ya sin más preámbulo, comienzo por preguntarle, ¿por qué escribiste este libro de historia latinoamericana? Bueno, buenas noches. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Más cerca. Sí. Antes de responder, quisiera yo también decir unas palabras de agradecimiento a varias instituciones y personas. Antes nada, al doctor Enrique Krause, que fue el que impulsó realmente el proceso para la traducción de este libro. Y claro, también por haberme invitado al Colegio Nacional, y le doy las gracias al Colegio Nacional y su presidente por haberme invitado. También quisiera agradecer al Fondo de Cultura Económica por haberme publicado en español y por haberme también invitado a la Feria del Libro en Guadalajara. Y también quisiera agradecer a la persona que ha facilitado de una manera directa y práctica la posibilidad de que me lean los hispanoparlantes, y es el traductor Gerardo Noriega, que hizo un trabajo muy minucioso, muy cuidado, y realmente creo que es una excelente traducción. Y claro, hoy día se valora tanto el papel que se desempeña el traductor en poder facilitar el intercambio de ideas. Una vez que ya he podido dar mis agradecimientos, y también le agradezco al doctor Krause su generosa introducción, me dedico ya a tratar de responder por qué escribí este libro. Finalmente es algo un poco misterioso porque se dedica uno a escribir un libro, pero este libro surge del hecho de que, como ya ha indicado el doctor Krause, siempre he trabajado tanto en historia como en literatura, y a mí me fascina mucho las interrelaciones entre historia y literatura, el contexto histórico de la literatura. Y fue realmente, y también he trabajado en el siglo XVI y XVII, lo que llamamos en inglés la época moderna temprana, y también en el siglo XX. Con que siempre he estado en dos campos a la vez, digamos, y fue de esta dialéctica entre dos periodos, dos disciplinas, que me llevó a escribir este libro. Paradójicamente, no, quizás no tan paradójico, me vino la idea de mis reflexiones sobre la literatura latinoamericana, porque dando cursos durante muchos años sobre los grandes autores latinoamericanos, me llamó la atención de que casi todos de ellos escribían desde una reflexión sobre el sentido de la historia, tanto de sus propios países como de Latinoamérica en conjunto. Y me llamó la atención aún más el hecho de que esta reflexión sobre el sentido de la historia parecía acabar en casi todos los casos, sino en todos, en una especie de fatalismo o una especie de pesimismo histórico. Y esto me intrigaba. Esta idea del pesimismo histórico se plasmaba muy a menudo en los escritores como una representación del tiempo, o una tensión entre dos maneras de representar el tiempo. Por un lado estaba el impulso progresista, digamos, que fue el impulso, claro, de la independencia y postindependencia, pero también estaba había otra manera de plasmar esta imagen del tiempo, y era el tiempo circular. Está en Borges el tiempo circular, el eterno retorno de Nietzsche, que le fascinaba tanto. Está, por ejemplo, en Carpentier, donde hay una especie de tensión entre la voluntad de aceptar la herencia de la ilustración europea, pero al mismo tiempo hay un sentido de que el tiempo va de una manera cíclica, y creo que su gran obra, El siglo de las luces, hay esta lucha entre el tiempo lineal
lineal y el tiempo circular. Y, por ejemplo, está también esa tensión en la gran novela, quizás la máxima novela hasta la fecha, de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, donde tenemos también personajes que quieren rebelarse contra su condición, quieren progresar, quieren llegar a la modernidad, y otros personajes que parece que están en una especie de estancamiento temporal, ¿no? Eso me llamó la atención, y entonces me surgió la idea de tratar de buscar explicaciones por este pesimismo o fatalismo histórico, escribiendo un libro donde podría seguir, por un lado, una narración objetiva basada en los logros de historiadores, una historia, digamos, empírica, si se quiere, positivista, pero al mismo tiempo combinar esto con una historia cultural y hasta literaria, y ver esta relación, digamos, dialéctica entre las dos líneas históricas, dos tendencias, digamos, dos vías, y de ahí surgió esta idea. Bueno, nos has delineado el porqué. Ahora me gustaría preguntarte sobre el cómo lo hiciste. Bueno, leyendo mucho durante 8 años y escribiendo aún más y reflexionando, pero yo lo que quería hacer es escribir una historia de América Latina con énfasis en lo latino, en el sentido de que yo sé que es una invención francesa, eso de América Latina, digamos la América Iberoamérica, porque al fin y al cabo fueron los españoles y los portugueses que crearon este encuentro entre dos ramas de la humanidad, ¿no? Por eso no dedico mucho espacio digamos, la prehistoria de Iberoamérica, pero me pareció importante dar cuenta de cómo fue de la historia prehispánica, preibera de América Latina, con que dedico un capítulo a la América indígena, basándome en lo que pude ver sobre lo que se sabía de esa historia un poco todavía ignota en varios aspectos. Y también otro capítulo sobre las raíces íberas o hispánicas antes de la conquista, porque yo creo que lo que me llamó la atención es que este encuentro fue, claro, un gran choque entre esas dos ramas de la humanidad. Fue para los pueblos indígenas una gran ruptura en su historia. Pero también yo creo que era importante dar cuenta de lo que había venido antes, tanto por parte de la historia indígena como por parte de la historia hispano-portuguesa, para tratar de encontrar continuidades que subyacían bajo esta gran ruptura. Con que el libro realmente trata de rupturas, pero también trata de continuidades que quizás sean un poco sorprendentes, pero creo que las hubo y que se pueden explicar ciertos aspectos de esta civilización o esta cultura, civilización híbrida, mestiza, que surgió a raíz de este encuentro entre los dos pueblos. Vamos a tocar los 2 siglos, pero antes has usado una palabra que me importa mucho: civilización. Mi maestro y amigo entrañable Richard Morse sostenía que existía una civilización latinoamericana o iberoamericana, y lo sostenía justamente por sus premisas culturales. Y entendida la cultura no solamente por las expresiones de los libros, las obras de arte, sino por la cultura
de convivencia, las formas de convivencia, los valores. Él les llamaba las premisas culturales. Bueno, entonces te provoco un poco simplemente para decir, ¿tú crees que somos, que tenemos esa dimensión? ¿Cuáles serían, digamos, las ligas de esa dimensión y los puntos de continuidad y de ruptura con el tronco español y el tronco portugués? Bueno, a mí me influyó mucho Richard Moss, porque creo que Moss tenía razón en tratar de ver lo específico, lo idiosincrásico, digamos, de las sociedades iberoamericanas, vamos a llamarlas así. Yo creo que Moss quizás puso demasiado énfasis en el lado hispánico y quizás no enfatizó suficientemente el lado indígena también, porque yo creo que es una especie de hibridez o mestizaje que es lo que más me llama la atención y donde yo creo que yace la originalidad y lo específico de lo latinoamericano, digamos, de lo iberoamericano. Es una pregunta realmente que me haces muy compleja, muy de gran envergadura, que no creo que tendría yo ni el tiempo ni la capacidad de responder adecuadamente. Además, también es un poco como de filósofo de la historia, que era un poco Morse, ¿no? Pero yo creo que sí se desprende de tu libro eso, es decir, hay una... Y es una pregunta que tiene su urgencia presente. Nos gusta, nos importa creer que hemos construido en 500 años, y aún más si nos vamos atrás, una zona cultural del mundo, esto que Octavio Paz llamaba un polo excéntrico de Occidente, un polo excéntrico le llamaba él, pero Occidente al fin, que ofrece cosas distintas. Bueno, yo no sé si podría enumerar valores, digamos, distintivos, únicos de Iberoamérica, ¿no? Yo creo que lo importante es tratar de explicar cómo nace esta zona del mundo. Lo que me fascina a mí es cómo surge unas sociedades que tienen algo en común, pero que también son distintas entre sí, ¿no? Y una de las dificultades que yo tuve en organizar el libro fue precisamente dar cuenta, por una parte, de lo general, reflexiones sobre puntos que tienen o tendencias o valores y experiencias que son comunes en Iberoamérica, y por otra parte da debida cuenta de lo específico, de lo idiosincrásico de los distintos países. Precisamente yo creo que lo distintivo de cada país surge del hecho de que, aunque todos tienen en común como dices tú, el tronco o español o portugués, pero vamos a hablar del español porque, claro, hay más variedad ahí. Sí. Uno de los rasgos distintivos, creo yo, es el hecho de que ese tronco español está como grafted, yo no sé cómo se dice grafted en español, tiene que injertado. Sí. Está injertado con diferentes culturas indígenas, o sea que las cualidades de los argentinos creo que están diferenciadas de las cualidades de los mexicanos o de los peruanos, precisamente porque su interacción con la base, digamos, indígena es muy, muy diferente. Y también dentro del Perú o dentro de México yo creo que hay diferencias, digamos, regionales precisamente por esa razón, ¿no? Porque claro, no se trata, como antes parecía, tratarse de
que los españoles se encontraron con los aztecas aquí en Mesoamérica y con los incas en América del Sur, sino que estamos muy conscientes ahora de los miles distintas culturas indígenas que había. Y claro, la interacción entre el tronco español, el tronco portugués con estos miles de comunidades indígenas crea la riqueza, la diversidad de la civilización, si quieres decirlo, americana. Y una vez que ya está creado ese orden, viene una ruptura, la ruptura de la independencia, y le das un peso enorme a la palabra orden, porque aquí todas tienen en común la búsqueda de un orden. Y está ahí el contrapunto entre los liberales y los conservadores. En cada país, por supuesto, la tonalidad es distinta y la modalidad es distinta, pero ahí está ese juego que es una de las cualidades fundamentales de tu libro, que es distingues las particularidades, pero no olvidas nunca la pintura amplia. Entonces, háblanos un poco de esas, digamos, de esos binomios, vamos a ponerlo así, liberal, conservador, los que quieras, porque no tenemos toda la noche. Por mí me quedaría hasta las 4 de la mañana, pero tengo una cita a las 4:30. Entonces, la civilización y la barbarie, y luego en el siglo XX el nacionalismo y el desarrollo. Bueno, toma el que quieras. Vamos a empezar por un binomio entre leyenda negra de España y por un lado, y leyenda blanca por otro lado, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer es tratar de escribir una historia que tratara de llegar a lo que podríamos llamar la realidad gris, en el sentido de que no es todo negro ni tampoco es todo blanco, sino que hay que dar cuenta tanto al nivel general como en las particularidades de esa realidad, esta realidad tan confusa y tan heterogénea en que todos estamos viviendo, ¿no? Y yo lo que digo realidad gris no porque mi libro es muy aburrido, sino que porque creo yo que hay que tratar de deshacerse de muchos mitos y leyendas y distorsiones ideológicas que suelen ocurrir cuando uno trata de describir la historia. Gris no en el sentido ese de tratar de aplastar de aburrimiento al lector. Uno de los elogios que más valoro de mi libro fue un colega mío historiador que me dijo: Edwin, tu libro se lee como una novela. Y de hecho eso es lo que realmente a cierto nivel intenté conseguir, ¿no? Porque yo creo que traté de rescatar la tradición británica de la historia narrativa, ¿no? Entonces lo que quería hacer yo, porque el historiador después de todo cuenta una historia y esa historia tiene que tener algún interés para el lector. El historiador hasta cierto punto tiene que tratar de escribir bien, tiene que tratar de escribir de una manera que despierte la curiosidad del lector, que intrigue al lector. Y realmente surgió ese deseo de intrigar al lector de mi propia curiosidad, y lo que más me intrigaba de la historia es tratar de explicar esta gran ruptura que había, según lo interpretaba yo, entre la colonia y la independencia y posible independencia. Porque dejando aparte los mitos blancos, negros o grises, lo que más llama la atención de todo el periodo de la colonia es la longevidad de los imperios íberos. Longevidad, pero también la capacidad de adaptación, de resistencia, de flexibilidad que había durante esos 300 años, lo que llamamos en inglés resilience, la resilience de estos dos imperios, portugués y hispánico.
Después de todo, eran, después del a principios del siglo XVII, empezaron a declinar económicamente, declinar políticamente. No tenían el poder, la fuerza, los recursos económicos de mantener ejércitos aquí oprimiendo a los súbditos americanos. ¿Cómo mantuvieron esa posibilidad de sobrevivir, de mantener este poder transatlántico durante tanto tiempo? Y por otra parte, el hecho de que a raíz de la independencia, esa estabilidad, esa capacidad de adaptación, ese resilience, parece deshacerse muy rápidamente, y entonces hay una gran inestabilidad. Recuerdo, claro, la famosa observación del gran libertador Simón Bolívar, que todos conocerán, sobre América es ingobernable, es como arar el mar. Eso me llamó la atención. ¿Cómo explicar esa diferencia? Y el libro, en realidad, se podría resumir como una encuesta, una búsqueda por una explicación por esta ruptura. Sí. Explicación que seguimos, realidad que todavía está aquí con nosotros. No en el sentido dramático en el que lo dijo Bolívar, pero todavía América Latina, Iberoamérica, es el lugar histórico de una búsqueda de un orden en donde todavía no terminan por conciliarse las tendencias monárquicas, el caudillismo, la búsqueda republicana y democrática, y en cada uno, así es como lo veo, en cada uno de los países o las zonas, el color es un poco distinto. Es una cosa fascinante que se entiende muchísimo mejor al leer las páginas sobre el siglo XIX, muy iluminadoras sobre los liberales y los conservadores, los distintos tipos de liberalismo, republicanismo, etcétera, y conservadurismo en América Latina. La pintura del siglo XX que haces, ahí el binomio es nacionalismo-desarrollo. Quisiera que hablaras un poco de él. Y luego también de tu elección, que a mí me parece muy adecuada, de los 5 países en los que te enfocas de manera particular. Era natural, no ibas a hacer la historia de los 19 países, ni que estuvieras discriminando a los 14 restantes, pero me parece que fue esta muestra es representativa y significativa. Bueno, antes quisiera aclarar que realmente esta búsqueda del orden es el título de uno de los capítulos sobre el siglo XIX en mi libro. No lo atribuyo a ningún, digamos, defecto latinoamericano o a ningún pecado original o nada que sea constituyente de la cultura latinoamericana. Yo atribuyo a la experiencia histórica, el hecho de que la independencia, según la interpreto yo, viene de una manera sorpresiva, en el sentido de que sin la invasión napoleónica de la península ibérica, yo creo que es posible concebir que estos imperios podrían haberse mantenido durante mucho más tiempo por la resilience, digamos, de la monarquía española. Yo creo que es algo ideológico. Yo quisiera ver esto como el hecho de que lo que mantuvo la colonia durante tanto tiempo fue el hecho de que la monarquía española tenía una especie, lo que yo llamo una especie de monopolio de legitimidad. Un monopolio de legitimidad que no voy a entrar ahora en explicar en gran detalle, pero por ejemplo, recordemos el grito de los rebeldes y motinadores, ¿se dice? Rioters. Motinados, sí. Motinados durante la colonia: viva el rey y muera el mal gobierno. El hecho de que se respetaba
el derecho del rey y la autoridad del rey, pero por otra parte se condenaba los malhechores que distorsionaban o perversionaban la autoridad del rey. Y ese monopolio de legitimidad fue, creo yo, la real fuerza de la colonia. Y es precisamente una vez que Napoleón invade la península ibérica y destituye a los dos, al rey y a su sucesor, y pone a su hermano José I como rey, entonces él destruye la legitimidad que había antes y entonces las audiencias y los virreyes en América Latina no saben exactamente a quién acatar, a qué autoridad acatar, ¿no? Y de esa confusión empieza poco a poco a llevar a los dominios españoles a la deriva aquí, ¿no? Entonces de ahí creo que surgen todos estos conflictos. Entonces, la inestabilidad que sucede después de la independencia es precisamente no ya una búsqueda del orden, sino una búsqueda del orden legítimo, de la legitimidad, porque yo creo que la manera de describir la situación en Iberoamérica justamente después de la caída de la monarquía española, de la dinastía legítima, es que son como reinos decapitados, porque ya se le ha quitado el soporte, ¿no? Que mantenían todo el edificio, todo el aparato ideológico que había funcionado tan bien hasta entonces. Y es precisamente buscar una manera de recrear un orden legítimo cuando la única opción era el republicanismo liberal, ideológicamente, pero la realidad social era que todavía eran sociedades estratificadas, sociedades divididas étnicamente en muchas diferentes maneras, sociedades esclavistas. O sea que la ideología monárquica le daba una especie de coherencia a este tipo de sociedad, pero, claro, una vez que se quita esa ideología y se trata de implantar una ideología liberal y republicana, hay, claro, un gran conflicto. Y yo creo que eso es la raíz de la inestabilidad. Te va a gustar mucho una anécdota que alguna vez he narrado y escrito, que en ese sentido, porque confirma lo que estás diciendo, que alguna vez le escuché a Octavio Paz en una cena. Yo creo que fue de las pocas veces en que a ambos se nos habían pasado un poco los whiskies o algo así. Y entonces me abrazó y me dijo: convénzase usted de una vez por todas. México y América Latina nunca se consolarán de no haber sido una monarquía. Bueno, de hecho se intentó, no solamente en México, sino en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. Y fíjate cómo Agustín de Iturbide, cuando es ungido emperador en México, su discurso es que México es la rama y España es el tronco, y no se van a separar el tronco y la rama. Es decir, hay siempre esa nostalgia. Pasemos, Edwin, porque yo creo que has dado una imagen, digamos, del corazón de la querella de América Latina, del drama de Iberoamérica o América Latina, es lo mismo, en la postindependencia, en esa búsqueda de un nuevo orden legítimo. Si quieres algún pincelazo sobre los temas del siglo XX a los que yo me refería, si te parece. Bueno, el siglo XX yo creo que surge a raíz del éxito que tuvieron los liberales hacia finales del siglo XIX.
porque al fin y al cabo es la primera mitad del siglo XIX, que es una época de grandes conflictos, etc. Pero, como sabemos, en los países, digamos, más avanzados, como México, Argentina, Brasil, Chile, hubo una especie de arreglo oligárquico entre los criollos conservadores y los liberales para tratar de, por lo menos, crear pragmáticamente un sistema parlamentario que funcionara, que hubiera un turno más o menos pacífico del poder, pero dentro de unas restricciones muy fuertes, o sea que el juego político casi se restringía a las oligarquías, pero eso aportó suficiente estabilidad como para montar economías de exportación bastante fuertes y bastante exitosas. Bueno, y eso creo que, claro, dura mucho tiempo, pero en los años 20, 30, a raíz de la progresiva endebilitamiento de las economías de exportación, que no vamos a entrar en las razones, pero también a raíz de la Gran Depresión que hubo en la economía mundial, surge el nacionalismo económico como otros nacionalismos culturales, etcétera, etcétera. Y de ahí creo que empiezan estos países avanzados como México, Argentina, etcétera, a tratar de independizarse económicamente montando procesos de industrialización. Pero claro, procesos de industrialización son muy difíciles de conseguir, porque por una parte hay que invertir mucho capital y no había capital suficiente en Latinoamérica para montar esto. Eso supuso que el Estado tuvo que intervenir, pero tuvo que intervenir poniendo impuestos a las zonas de producción agrícola, de producción primaria. Y entonces creo que surge una escisión, una división entre el poder económico, que todavía estaba en manos de las oligarquías y de los exportadores, y el poder político, que estaba en manos más y más en los nacionalistas y en las capas burguesas y proletarias que habían surgido en las grandes urbes. Y ese conflicto entre el poder económico y el poder político creo que explica mucho de los grandes problemas que hubo con guerras, conflictos, guerrillas, etcétera, durante el curso del siglo XX. Estoy a un nivel muy general, pero tampoco tengo tiempo para entrar en detalles. Yo te quiero preguntar por el papel de la literatura como una clave maestra, que fue lo que le interesó tanto y le apasionó a Octavio y a mí también, y a los lectores también les va a apasionar en tu libro, porque la literatura en el XIX y en el siglo XX ocupa un lugar central. Hay dos apartados, uno para el XIX y otro para el XX, que se llaman justamente desarrollos literarios y culturales, 1 y 2, ¿no? Y evidentemente tú los tratas porque iluminan, porque sirven para que entendamos mejor esta historia. ¿Por qué no tocamos un poco estos temas? Bueno, en el siglo XIX el capítulo sobre literatura y cultura lo llamo civilización y barbarie, por razones obvias, ¿no? Porque yo veo entonces este binomio como el binomio más importante de la cultura hispanoamericana del siglo XIX. Y creo que ahí es una preocupación que tienen las oligarquías criollas en los distintos países, son las clases gobernantes, y los escritores tratan de explicar o encontrar alguna razón por la desintegración, digamos, o la inestabilidad de sus nuevos países. Tratan de dar cuenta por primera vez
por qué la independencia no ha conducido al tipo de éxito que se había visto, por ejemplo, en los Estados Unidos del Norte, ¿no? Y entonces buscan explicaciones en conceptos de barbarie, en conceptos de algún pecado original, digamos. Y entonces me interesó ver cómo presentan la problemática, pero al mismo tiempo buscan soluciones, ¿no? En el siglo XX creo que ocurre algo también muy interesante, porque ahí es cuando Latinoamérica encuentra un espacio propio, creo, dentro de la cultura internacional, y lo que encuentra este espacio precisamente a raíz de la vanguardia internacional, porque la vanguardia internacional es una reacción en contra de la ilustración, del imperio de la razón, digamos, y es precisamente lo que estaban buscando los intelectuales latinoamericanos, porque por eso, por ejemplo, el surrealismo entró con tanta fuerza en las artes latinoamericanas y sigue todavía la fuerza del surrealismo, que pone énfasis en el instinto, en el deseo, en lo irracional, en el sueño. Todo eso es muy llamativo para los intelectuales y escritores, artistas latinoamericanos, y ellos entonces empiezan a experimentar con eso y empiezan a encontrar una voz distintiva, una voz latinoamericana, digamos. Ahí empieza a ver la originalidad que había. A mí me fascina toda esa fase de la erupción tremenda que desencadena la vanguardia en América Latina. Y entonces ahí es cuando se da esa tensión a la que aludí en mi introducción, digamos, entre, por una parte, esta búsqueda todavía que sigue de una sociedad próspera, estable y justa, por un lado, y por otro lado, la búsqueda de una identidad distintiva y también de este pesimismo histórico que empecé por tratar de explicar, ¿no? Bueno, es muy interesante porque cuando hablábamos antes de comenzar esta conversación sobre cómo ligar los dos libros, me decía el doctor Williamson que están orgánicamente ligados, justamente porque la preocupación a la que haces referencia ahora, tu interés en la literatura y en particular en ese momento en donde la vanguardia irrumpe en la cultura occidental y descubre América Latina, y América Latina se descubre en la vanguardia, y entre los grandes escritores que aparecen en los años 30, desde antes, desde luego, está Jorge Luis Borges. Me decías entonces que un libro te llevó a otro. Me gustaría que nos contaras el cómo de ese proceso para después pasar a algunos puntos, a unos temas puntuales sobre ese enigma que es nuestro gran escritor. Muy bien, sí, están ligados porque una vez terminado este libro, The Penguin History of Latin America, que me llevó, como dije, 8 años, me intrigó aún más. Me pareció interesante tratar de contextualizar la literatura y las artes latinoamericanas, como hemos dicho. Y entonces la figura de Borges, que siempre he admirado apasionadamente, surgió como una especie de reto tratar de contextualizar la obra de Borges en la historia de Argentina. Especialmente porque Borges tenía esa reputación de ser un escritor que estaba encerrado en una torre de marfil, un escritor frío, cerebral, con intereses metafísicos, que estaba como desconectado de la historia argentina, por no decir latinoamericana. Se decía que muy bien podría haber escrito en inglés o en francés.
Entonces me intrigó el reto de poder explicar a Borges como un escritor latinoamericano, y de ahí surgió ese libro, ¿no? Y bueno, yo seguí indagando en el contexto biográfico, personal y también histórico de Borges. Y para gran sorpresa mía, cuando empecé a leer y a reflexionar sobre el Borges joven, el Borges de los años 20, el primer Borges, digamos, me encontré con un escritor desconocido para mí, porque era un escritor muy apasionado, muy dado al protagonismo, muy activo, que se había involucrado en la política argentina, que quería ser líder de un grupo de intelectuales que iban a crear una nueva cultura para Argentina. Tal era el tamaño de su esperanza de joven, ¿no? Y entonces, y tú como biógrafo sabes, cuando surgen estos enigmas, el biógrafo se siente bajo la obligación de tratar de buscar una explicación de cómo explicamos este Borges que escribe barrocamente de una manera muy intrincada, que es muy apasionado, con el Borges frío, cerebral, inglés que conocemos, ¿no? Y ahí me di cuenta que Borges no era el intelectual encerrado en una torre de marfil, sino que el Borges que conocíamos era una especie de reacción en contra del Borges joven apasionado. Y entonces me puse a buscar las razones por esa reacción en contra del Borges joven. Creo que hay tres fases en la carrera de Borges, tres grandes fases, pero claro, hay modulaciones dentro de cada una, y son la fase del Borges joven, la fase del Borges maduro, que es cuando escribe las ficciones y se retira de la poesía, porque el Borges joven era exclusivamente poeta, y después está una tercera fase del Borges ya, digamos, en sus últimos años, que es una especie de síntesis, según lo interpreto yo, entre el Borges joven y el Borges maduro. Uno de los misterios es cómo fue el tránsito de ese escritor cultísimo que había leído bibliotecas, pero también al mismo tiempo torturado, tan incomprendido o comprendido y leído por un grupo tan reducido de personas que, no sé, leí en tu libro que en alguno de sus obras, tras alguna fiesta, metió en las bolsas de algunos de los no sé si es una leyenda o una verdad, pero él lo decía así, en las bolsas de los invitados un ejemplar del libro para que se leyera, ¿no? Y de pronto ocurre en los años 40 o 50 esta iluminación universal. De pronto el mundo descubre a Borges y aquí estamos a 70 años de eso que ocurrió, y Borges sigue tan presente y tan vivo como entonces. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Tú a qué lo atribuyes? Bueno, Borges decía que él era una invención de Roger Caillois, ¿no? Y creo que tenía razón en el sentido de que fue el descubrimiento de Borges por Caillois cuando Caillois estuvo exiliado en Buenos Aires durante la Guerra Mundial, y se encontró con la obra de Borges y se quedó deslumbrado, y cuando volvió a París empezó a traducir a Borges y a hacer encargar traducciones de Borges, y fue Caillois realmente el espíritu movedor, como digo, moving spirit en inglés, que entregó a Borges el premio de los editores en Formentor, que tuvo que compartir con Beckett, ¿no? Y creo que de ahí se llamó la atención de un público
internacional, pero de hecho Borges era conocido ya en Francia en los años 50. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, cuando era director de Le Temps Moderne, publicó 6 o 7 textos de Borges, y Borges era conocido por Foucault y por Derrida, por otros, a través de estas publicaciones, estas traducciones tempranas al francés. Solo a partir en los años 60 es cuando lo descubren los norteamericanos y digamos los lectores anglosajones, y se dispara, claro, internacionalmente, porque ahí, claro, lo que llama la atención es el Borges maduro, ¿no?, de los años 40 y 50, cuando está escribiendo sus ficciones, cuando es mínimamente argentino. Pero cuando miras la producción literaria de Borges en los años 20, es muy criolla, muy argentina, quiere ser criolla, quiere ser argentina. Y después, claro, en sus ficciones más tardías, sobre todo en el informe de Brody y en subsiguientes ficciones, y en su poesía más tardía, vuelve a lo argentino, vuelve a sus preocupaciones argentinas de una manera muy, muy distinta, pero de una manera más personal también. Bueno, hay una historia de amor muy apasionado al principio, y luego una decepción muy grande, sí, y luego, bueno, no sé si una reconciliación alguna, aunque muere fuera de Argentina. La relación, digamos, de Borges con Argentina es todo un tema. Claro. Pero yo quiero que nos hables de algo que eres tú el que lo ha descubierto. Es que Borges no solamente no era el escritor de Torre de Marfil que se ha creído, sino tampoco era el escritor indiferente a la política. Tenía un compromiso político. A la historia del compromiso político y de la pasión política, hasta cierto punto cabe decir, no militante, aunque militante en algún momento. De joven era militante. Sí, incluso comunista muy al principio, por algún... Sí. Cuando todo el mundo era comunista, ¿no? En el momento de la Aurora, creo que escribió aquellos poemas de Aurora Roja. Pero, ¿por qué no nos hablas de ese, en particular, de esa zona biográfica que tú revelaste? Bueno, en realidad Borges se pronunció a favor de una tendencia u otra política durante todas las crisis importantes de la Argentina desde los años 20. Borges no era un hombre encerrado en la Torre de Marfil, no era un hombre que se había desentendido de la historia de Argentina. Al contrario, él siempre fue una especie de intelectual público. Cuando era muy joven quería fundar una especie de criollismo progresivo. Y cuando el presidente, cuando Hipólito Yrigoyen, que había sido presidente, se presentó en el año 27 para la reelección, Borges tomó la iniciativa de fundar un comité de jóvenes intelectuales pro-Yrigoyen para tratar de militar a favor de la reelección de Yrigoyen. Él se veía como alguien que quería crear esta cultura criolla argentina en ese tiempo. Pero también estaba muy enamorado de una joven poeta, se llamaba Nora Lange, y tuve la mala suerte de que Nora Lange se enamoró perdidamente del rival más odiado que tenía Borges dentro de la vanguardia argentina, que era el poeta Oliverio Girondo. Y entonces, a raíz de ese gran fracaso amoroso, creo yo, va perdiendo su voz lírica, ¿no? Y también lo que le afecta es la deserción del proyecto criollista de sus allegados más próximos, Luis Bernardes, por un lado no recuerdo ahora sus primeros nombres, y claro, Leopoldo Marechal. Se ve que cuando surge el nacionalismo de derechas argentino,
muchos jóvenes católicos como Marechal y Bernardes se van hacia esa rama de nacionalismo de derechas y Borges se queda más o menos aislado. Entonces, yo explico esa gran diferencia entre el Borges joven y el Borges más maduro como una decepción amorosa muy fuerte, pero también una decepción política muy fuerte, que el Borges, digamos, criollista, se da cuenta que este criollismo es una especie de ilusión, y entonces ahí empieza la desconfianza de Borges en grandes movimientos políticos, y durante el curso de los años 30 empieza a defender el derecho del individuo contra el Estado. Conforme se va formando la idea de que el Estado tiene que intervenir y crear una comunidad organizada, como decían los peronistas, más Borges se repliega en una defensa del individualismo y el derecho del individuo contra el Estado. Y ocurre algo muy interesante. Empieza a tomar la figura del gaucho, que Lugones y otros habían tomado como el símbolo de la raza criolla argentina, y empieza en los años 40 Borges a reinterpretar la figura del gaucho no como representativa de una colectividad, sino como una especie de anarquista, un protoliberal, alguien que es un outlaw, es un bandido. Está en sus cuentos. Es ¿no? eso. Oye, y es una vuelta en cierta forma a la herencia del padre, la figura del padre, porque pronunciaste la palabra anarquismo. Siempre dijo Borges, reivindicó Borges, sus lecturas de anarquismo spenceriano. ¿Cómo encuadra eso en la explicación que estás dando? Bueno, creo que era también la situación familiar de Borges era bastante conflictiva, ¿no? Por un lado tenía a su madre, doña Leonor, que era muy católica, se consideraba muy de una familia patricia argentina, una mujer muy fuerte, muy inteligente, con gran fuerza de voluntad. Por otro lado estaba el padre, que venía de una familia de la baja burguesía, su madre había enviudado, era inglesa, no tenían mucho dinero. Entonces, por un lado estaba la madre católica, una persona muy fuerte, por otro lado estaba el padre que era, como Borges mismo había dijo, un calavera, era muy mujeriego. Y le gustaba mucho la vida bohemia en Buenos Aires, era un descreído, un ateo. Entonces ahí había este conflicto entre dos posibilidades de vida, digamos, ¿no? Yo la caracterizo en el libro como un conflicto entre, por un lado, el símbolo de la espada del honor patricio defendido por la madre, y por otro lado el puñal de los bajos, el cuchillero de los bajos fondos de Buenos Aires. Fue Bioy Casares en varias entrevistas que tuve con él quien me indicó esta posibilidad, porque él decía que Borges les fascinaba los bajos fondos, les fascinaba los compadritos y los cuchilleros y los guapos de Buenos Aires. Era como, no nostalgia de la boue, como una fascinación de la boue, ¿no? Y del valor físico. Y del valor físico, la idea del hombre, admiraba al hombre que tenía esta capacidad de entrar en la vida, ¿no? de lanzarse a la vida, a la aventura, y era precisamente lo que él no podía conseguir. Sí. A mí me cautivó en particular en el libro que el biógrafo se atreve a especular, a tratar de comprender, por supuesto, pero nunca desciende al psicoanálisis del personaje. Es decir, la madre está allí, omnipresente, y estuvo hasta los años 80. Murió a los 99 años y vivió Jorge Luis con ella hasta que ella murió a los 99 años. ¿Cuántos? 99 años. Sí, a la tierna edad de 99, y entonces entró
Borges en una especie de plena liberación y entonces, bueno, es probable que haya encontrado un amor, una forma del amor con María Kodama, al menos eso es lo que parecía o decía. Pero entonces, ¿tú estás de acuerdo con esto cuáles son las claves de la vida que llevan a la interpretación? Recuerdo algunas interpretaciones de algunos cuentos y de algunos ensayos. Esa es como la penúltima cosa que te quiero preguntar. Bueno, lo que me hizo pensar específicamente en escribir una vida de Borges no fue solamente el reto de contextualizarlo, como le he explicado, sino releyendo el Aleph, el relato del Aleph, cuando Borges, el personaje Borges, entre comillas, va a visitar la casa de Beatriz Viterbo repetidamente todos los años para su cumpleaños con un pequeño regalo, a pesar de que Beatriz Viterbo ha muerto hace unos años. Y entonces hay una escena que me pareció muy interesante cuando él está en una sala y ve fotos de Beatriz Viterbo en diferentes fases de su vida, con diferentes hombres, etc. Y se acerca a una foto y le dice: Beatriz, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Me pareció a mí que ahí eso se había escrito con emoción inusitada en las ficciones de Borges, que ahí había tocado una vena única, dolorosa, y entonces eso me intrigó mucho, porque ahí, en medio de todas las ficciones tan, digamos, asépticas y tan distanciadas, mentales, y eso, estaba esta chispa que parecía distinta, una chispa de emoción. Y entonces fue ese hilo que quise tratar de tirar y a ver dónde llegaba. Ese, digamos, estoico drama íntimo de Borges, que recorre su vida, es uno de los, haberlo descubierto, haber seguido él, es una de las cualidades de Borges, Jorge Luis Borges, una vida. Hemos hablado del padre, la madre, los amores, los has tocado un poco, la amistad de Bioy Casares. Te quiero preguntar, el libro, que más que un libro es como una enciclopedia, gigantesco, libro y delicioso y terrible, y de conversaciones entre Borges y Bioy. Tú no llegaste a ver esos materiales cuando escribiste el libro. Entonces la pregunta que te hago es primero que me digas sobre eso y luego, una vez que leíste el libro de las conversaciones de Bioy y Borges, ¿habrías corregido algo? ¿Habría enriquecido particularmente o te confirmó los temas básicos, la esencia misma de tu libro? Bueno, tú eres biógrafo y sabes que a veces lees libros de testimonios y no hay nada realmente que te ilumine más de lo que ya has podido conseguir, ¿no? Por otras vías. Y de hecho este libro muy grande se concentra, casi el 90% son conversaciones sobre literatura, sobre personajes del mundo literario argentino y cosas diarias, pero yo quisiera pensar que en lo fundamental, cuando Bioy reflexiona de vez en cuando, que lo hace sobre las tribulaciones, digamos, amorosas o emocionales de Borges, o cuando habla sobre la relación entre doña Leonor y Borges, confirma mis postulados en la biografía a las que había llegado por otras vías, como digo yo. Por ejemplo, hay algunos lectores de mi biografía que al principio se quedaban un poco escépticos del
de la emotividad que yo le atribuyo a Borges en ese libro, en mi biografía, pero también en el libro de Bioy, en el diario Bioy, de vez en cuando Bioy se refiere al hecho de que Borges viene y le cuenta todos los altibajos de su vida afectiva, de su vida emocional, y entonces Bioy especula de que, por ejemplo, parte de estas aflicciones amorosas están causadas por el hecho de que tiene una especie de horror al sexo en Borges, o también lo atribuye al hecho de que idealiza demasiado a las mujeres con quien se enamora, y que cosas parecidas, ¿no? Es una emotividad muy marcada que describe Bioy, ¿no? Cómo se reía explosivamente Borges cuando estaba contando un cuento, ¿no? Entonces un Borges personal, privado, digamos, que no es el Borges que se trasluce en sus ficciones clásicas. Bueno, para terminar, déjame hacerte una pregunta y puedes contestarla muy breve, simplemente. ¿Cómo es la conexión que ahora, a estas alturas, ves en tu vocación de haber estudiado a Cervantes, de haber estudiado el Siglo de Oro, de haber estudiado América Latina en su literatura y a Borges? Nosotros, desde luego, latinoamericanos, mexicanos, te lo agradecemos mucho, pero ¿qué te ha dado eso? A ti que enseñas, tienes una cátedra en Oxford, no es la primera prioridad de la cultura británica, la cultura española, es más, estuvo bastante lejos en una época, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive eso? Bueno, el hispanismo británico siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Tanto en literatura como en historia. Entonces, yo fui a la universidad de Edimburgo para estudiar el francés y el español, y tuve la fortuna de que los hispanistas entonces en la Universidad de Edimburgo eran bastante importantes y distinguidos, pero yo empecé a interesarme más por la cultura y literatura hispánicas que la francesa. Eran los años 68 a 72 cuando Hispanoamérica surgía como un continente que parecía aportar algo nuevo a nuestras posibilidades políticas, y también eran los años del boom, ¿no? Cuando surgió esta tremenda constelación de escritores fantásticos, fascinantes, y eso todo fue lo que me atrajo. Pero también creo yo me atrae el hecho de que el mundo hispánico es muy distintivo, ¿no? Y creo que quizás lo distintivo sea que ha tenido una ambivalencia hacia ¿cómo se dice? La ilustración europea, hacia la modernidad, que realmente ahora estamos en estos tiempos de posmodernidad, estamos en situación de comprender y simpatizar con esta ambivalencia. ¿Estarán ustedes de acuerdo que ha sido una deliciosa exposición iluminadora de parte del profesor Williamson? Les pido que le demos un aplauso y muchas gracias.